Pues buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar la clase. Nada más les pido si me pueden, por favor, señalar si me pueden escuchar. Ya saben, pueden activar su micrófono. Sí, le escucho. Sí, maestra. Gracias, Katia. Gracias, Mayra. De nada. Buenas tardes, maestra. Sí, le escucho. Hola, buenas tardes, Dulce. Ok, voy a pasar clase. Perdón, voy a pasar lista de asistencia. Nada más ya saben que pueden contestar activando su micrófono. Anjaro Benítez, Aviles López, López Castro, Montoya Soria, Presente. Paulino de Jesús, Presente, maestra. Ramírez Rodríguez, Presente, maestra. Presente. Ramírez Rodríguez, ok, Robles Camacho y Romero Rivera. Ok, bueno, vamos a iniciar la clase. La clase pasada, por ahí iniciamos a ver la nueva gerencia empresarial, que mencionábamos una corriente de pensamiento donde las empresas tratan de adecuarse a 3 lineamientos con tendencias de modernización, con 3 lineamientos que son el uso de las tecnologías, señalábamos el liderazgo y desarrollo organizacional y relaciones empresariales. ¿Alguien para participación me quiere recordar qué vimos la clase pasada? ¿Alguien quiere participar? Maestra, aquí estaba, nada más que no me podía conectar de la Luz. computadora, tenía problemas. Luz, es verdad, Luz, sí, mire que estaba conectada. Ok, gracias. Luz, no me aparece en la lista, vamos a agregarla. Ok. Ya vi que sí está en la lista, en la otra lista. ¿Me dice su nombre completo, Ok. por favor? Luz Jerónima Torres Araiza. Ok. Ok, pueden revisar sus actividades de la clase pasada para ver si alguien quiere participar. Ok. Gracias, maestra. De nada, Luz. Si no, yo les pregunto. Ok, yo les pregunto. Sí, porque para que no se me amontonen. Sí, Dulce, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? No, está desactivado su micrófono. Ahí está. Sí, lo de la gerencia, lo que era lo de gerencia tradicional, Ajá. la importancia de cada uno de los puntos que nos dio, como lo que era liquidez, lo que era control, Ajá. lo que eran las entradas, todo lo que se debe de considerar para un control y la importancia sobre el control dentro de lo que es la gerencia La nueva general. gerencia. La nueva gerencia. Ok, bien. Decía que existían dos tipos de gerencias. La tradicional, donde las decisiones no se delegaban, y la nueva gerencia empresarial. Y dentro de la nueva gerencia empresarial veíamos que existen 3 lineamientos para seguir de manera correcta, de manera adecuada. Aquí está, para lograr el éxito, dependiendo también de las nuevas tendencias a la Aquí empresa. está. La primera era el uso de la tecnología. Uso de la tecnología. Decíamos que el uso de la tecnología se implementaba
o se llevaba a la práctica en aspectos como la nómina, administración, operativo, creativo y organización. Y dimos varios ejemplos de cómo llevar a la práctica esas herramientas. Las ventajas del uso de la tecnología, decíamos: el acceso a la información, permite la democracia, acceso al mercado mundial y movilidad del dinero. Luego vimos liderazgo y desarrollo organizacional, fue cuando vimos los ejemplos que ustedes hicieron una dinámica de participar con ejemplos específicos en los foros de Academic, que fue liderazgo y desarrollo organizacional, cómo se lleva a la práctica con motivación a los empleados, convivencias, compartiendo experiencia, y son todos los procesos que pretenden generar en el empleado el sentido de pertenencia para incrementar la productividad y el respeto al entorno empresarial. Fue donde vimos el ejemplo de Google. Y por último vimos las relaciones empresariales como último lineamiento o tercer lineamiento de la nueva gerencia, que señalábamos que es cuando dos empresas o más colaboran con ciertas tareas específicas en las que algunas empresas, por no ser especializadas, necesitan de una relación empresarial, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello era el outsourcing o el aprovisionamiento, que también les mencionaba. Sus principales ventajas, decíamos, es el incremento de la productividad y el respeto al entorno empresarial. Aunque como empresario, pues también piensas en que el empleado no vaya a generar antigüedad, demasiado interés, demasiado involucramiento en la empresa muchas veces cuando no formas parte del quehacer, de la misión de la empresa, como por ejemplo los guardias de seguridad, no forman parte directamente de la misión de la empresa o de su propia visión, ¿no? Pero sí forman parte de su estructura y funcionamiento. Entonces, las relaciones empresariales por eso eran positivas, ¿no? Y vimos varios ejemplos. Entonces, sí les voy a pedir que la actividad que hicimos de la clase pasada la tengan a la mano, porque recuerden que vamos a ir agregando, vamos incrementando el contenido de la materia, los temas, y sí va a ser necesario que vayan siempre repasando lo anterior. Ok, entonces hasta aquí nos quedamos. Hicimos esta sopita de letras, se encontraron palabras, y después cerramos con participaciones en el foro, donde hicimos esta dinámica de... Ok, esos son los compañeros que no pueden entrar. Mande, sí. La sopa de letras creo que no la hicimos. Sí, no la hicimos. Creo que sí, muchachos, aquí me aparece. No hicimos sopa de letras, maestra. Ah, No, ok. maestra. Sí, no fue con ustedes, fue con el grupo de entre semanas, cierto. Disculpen, es verdad. Llegamos hasta el foro. La discriminación ante todo, maestra. No, quería ver si estaban poniendo No se atención. crea. Quería ver si estaban poniendo atención. Maestra, Mande. maestra, buenas tardes. No podía entrar, tuve unos problemas aquí con el internet en mi casa. Ya apenas pude lograr entrar. Ok, sí, sí la leí, Carmen. Aquí está, no se preocupe. Ahorita les pongo asistencia al final de la primera hora de clase. Muchas gracias. Ok, vamos entonces a pasar a la sopa de letras. Es verdad, no lo habíamos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repasen primero, les voy a dar unos 7 minutitos para que repasen lo que vimos la clase pasada y para que puedan participar en la sopa de letras, ¿va? Pueden descargar Sí, okay. La actividad que hicimos. Ok. Maestra, me perdí un poco. ¿Qué actividad tenemos que descargar? Disculpe. La que hicieron la clase pasada, la 1. ¿Es la del cuestionario, maestra? Ajá, el cuestionario. Ah, Okay. Gracias. Repasen lo que vimos porque vamos a hacer la dinámica de la sopa de letras. No recordaba que no la había hecho con ustedes.
Muchachos, ¿pueden apoyarme desconectando sus micrófonos, por favor? Profe, no tengo ninguna participación y recuerdo que sí participé la clase pasada. Maestra, yo también recuerdo que participé más de las 3 que tiene. Tranquilos, déjenme les explico. No he pasado todas las participaciones, solamente pasé las participaciones de la segunda parte de la clase. Por eso no las tienen todas, todavía no las he pasado. O sea, todavía me faltan de Antonio, de Flor, de Carmen, de Katia, de Lisette, de Luz y de Mayra. O sea, todavía no las he pasado. Ok. ¿Ok? Voy a pasar nuevamente lista para que me contesten ahí. Aunque estén repasando, me dicen. Anjano Benítez. Avilés López. Presente, maestra. López Castro. ¿Me contestó David? Es que creo que está fallando su micrófono, David. Que sí, maestra, aquí estoy. Ya, aquí estoy, maestra, presente. Ok, sí escuché su voz varonil, David. No, es que no, como que se cortaba. Ramírez Robles Camacho, José Antonio. Torres Araiza. Presente, maestra. Luz y Romero Rivera. Presente, maestra. Falto yo, maestra. ¿Apellido? Paulino de Jesús Mayra. Ok. Ahí está. Listo, Mayra. Gracias, maestra. Profe, la clase 1 sí estuve. Es Torres Araiza, ¿verdad? Sí. Sí, Luz, aquí la tengo. Gracias. De hecho, a ver, voy a pasarlas para que no, porque la noto muy alteradita y ahorita le voy a buscar sus participaciones. 1, 2, 3. Ajá. Ok. Maestra, también la participación que nos va a poner es la que dijo cuando nos pusimos en el foro, ¿verdad? Eso éramos 4 nada más. Sí, Los eso 4 todavía que no lo he anotado. Gracias, maestra. Maestra, falto yo en participación. ¿Es su apellido? Paulino. Mayra. A ver, vamos a ver, Mayra. Sí.
Ok, muchachos, yo creo que ya con eso es suficiente. Les voy a presentar la sopita de letras. Ustedes me dicen si encuentran una palabra. Ya saben que si encuentras la palabra te hago una pregunta y sobre eso es como vas a tener tu participación. Ya saben cómo funciona, nada más debes activar tu micrófono, decir tu apellido y decirme la palabra. ¿Alguien quiere participar? Montoya. Montoya, sí, Katia. ¿Cuál es la palabra? Liderazgo. Liderazgo. Se quebró la cabeza para encontrar la verdad, Katia. Bien, Katia, ¿cómo se lleva la práctica de liderazgo en el sector empresarial? Pues motivando a los empleados. Bien, ¿cómo? Pues ya sea con bonos, compensaciones, pues también haciendo las actividades de convivencia con los empleados. Muy bien, excelente, Katia. Ok, continuamos. Maestra, Tecnología, maestra. Sí, Carmen, la Maestra, escucho. tecnología. Ramírez. Antes primero, Carmen, la escucho. Yo encontré dos, pero nomás puedo, encontré cuatro, pero nomás puedo decir una, ¿verdad? Por ahorita sí. Adelante, Carmen. Tecnología, maestra. Tecnología. Es que perdón, está fallando mi internet. Tecnología. Ok, tecnología. Carmen, ¿cómo se implementa la tecnología en el sector empresarial de acuerdo con la nueva gerencia? Se implementa pues en los sistemas que hay ahorita, ¿no? Como dijo usted, el sistema 3, el de nóminas, el de contabilidad, los sistemas de ventas, de inventarios. Bien, ¿y cuáles serían esas áreas? Las áreas en las que se implementa. Pues se implementaría en diferentes áreas, maestra. Puede ser en la producción, puede ser en recursos humanos, contabilidad, diferentes áreas. Bien, Carmen. Ok, ahora sí, ¿quién sigue? ¿Quién encontró otra? Ramírez. Sí, Flor. Ventajas. Ventajas, Flor. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la tecnología? Con que señale una de las tres. Ok, una del uso de la tecnología es el sentido de pertenencia, maestra. Ok, es el objetivo del uso de la tecnología, ¿verdad? El sentido de pertenencia. ¿Qué ventajas tenemos al utilizarla, al generar ese sentido de pertenencia? ¿Qué logramos con ello? El acceso a la información. Acceso a la información, bien. Listo, Flor. Romero, maestra. Gerencia. Romero. Sí, Romero, ¿lo escucho? Nueva gerencia. Nueva gerencia, bien. Lisset, ¿cuáles son los lineamientos de la nueva gerencia? El uso de la tecnología, Ajá. Relaciones empresariales y liderazgo de O. Liderazgo y desarrollo organizacional. Bien. ¿Alguien más encontró otra? Yo, maestra. Yo, maestra. Sí, Flor. Yo. Y luego Carmen. Ajá. Sí, Flor, ¿la escucho? Ah. Sí, Flor, ¿la escucho, Flor? Habló David, maestra. Ya no, ajá, habló primero David. Ah, ok, sí, lo escucho, David. ¿Cuál es la palabra? Tradicional. Bien, tradicional. ¿Cuál es la característica principal de la gerencia tradicional, David? Pues es cuando era la que el propietario únicamente coordinaba, únicamente él dirigía y solamente él tomaba las decisiones sin delegar a otros empleados. Ok.
Yo, maestra. Y Avilés después. Sí, Flor. Relaciones. Ajá. ¿Cuáles son las ventajas de las relaciones empresariales, Flor? Es el incremento de la productividad. Ajá. Y el respeto al entorno, y se mostraba un ejemplo de la participación del cuidado de la seguridad o la mercadotecnia. Del outsourcing. Ok. Sí. Sí, Carmen, la escucho. Yo encontré la palabra de desarrollo, maestra, no sé si también se pueda. Sí, es el desarrollo organizacional. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo se lleva a la práctica el desarrollo organizacional en alguna empresa? Permíteme un minuto, maestro. Maestra, no se mira la sopa de letras, no la miro yo. Ok, ahí está. No se mira. ¿Todavía no se mira? No. Ok. Sí, yo Maestra. creo que por la internet. Mande, Carmen. Pues, como decían hace rato las compañeras, ¿no? El desarrollo organizacional es el que le da sentido de pertenencia y incremento de la productividad en las empresas. Me imagino que un ejemplo pudiera ser tener bien clara la planeación, ¿no? Por ejemplo, en la producción, por hablar de la producción, hacer una planificación de trabajo inicialmente y en base a eso, pues ya tener un incremento en la productividad. ¿Pudiera ser? Ok, pero el desarrollo organizacional, sí, si lo tienes como objetivo, sí pudiera ser. Cuando te plasmas una planeación y tienes objetivos planteados, todos los esfuerzos que canalices a ese objetivo, por supuesto que son planeación y son necesarios. El desarrollo organizacional entraría con la parte de los empleados. O sea, cómo motivar. Sí, pues sí, como el sentir, como le dije, lo primero que menciona, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Así ellos es. te sienten, o sea, por ejemplo, yo ya implementé, yo les digo chocopuntos, bueno, usted les dice jonipuntos, se llaman, dicen mis compañeros arroyo points, dicen porque es empresa americana según ya. Okay. Entonces yo ya implementé eso de los arroyo puntos y les estoy dando un bono para que también se sientan, como usted dijo, crearles el sentido de pertenencia dentro de la organización, pero también aporten ideas de mejora innovadoras dentro de la producción, que es la parte que a ellos les toca. Ok, muy bien, es correcto, Carmen. Ok, ya con eso vamos a cerrar las participaciones. Voy a salirme para poder compartirles la pantalla nuevamente, porque ya se puso lento. Yo ya me lo Pasó la hora de jueguito. Una carnita o algo así ahorita. Maestra, Listo, manda, Ya Carmen. siendo la maestra. ¿Hasta dónde se quedó? ¿Qué? Ahí está. Se volvió. Listo, Carmen. Sí. Maestra. Ahí sí. ¿Sí me escuchó todo? Sí, terminamos con desarrollo organizacional. Ya las participaciones las vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con el siguiente tema, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Estaba viendo, muchachos, la posibilidad, ahorita ya pregunté aquí a dirección para ver qué podemos hacer, en qué horario lo podemos trabajar, porque yo entre semana tengo clases en la tarde, martes, miércoles y jueves. Entonces estaba viendo la posibilidad con dirección si les puedo dar una clase en línea o si se la subo para continuar, porque no vamos a alcanzar a ver todos los temas. Entonces, si se la subo entre semana para que ustedes hagan la actividad entre semana y hacemos un espacio para preguntas, para dudas, para participaciones, ya sea a través de Academic o en el propio WhatsApp. Entonces, si les Yo voy a digo avisar. Ajá. Yo considero que, como la verdad, bueno, no sé lo que piensan mis compañeros, a mí se me haría un poco injusto tener participación si todos mis compañeros no pueden estar en la clase en línea, porque me sentiría con ventaja. No todos podemos estar por los horarios de trabajo. Si usted lo puede subir y además de ese trabajamos otras actividades,
a mí se me hace lo más correcto. No sé lo que comenten mis compañeros. No. Sí, maestra, mejor. No, así es como va a ser. Lo que les estoy diciendo es que así es como va a ser. O sea, yo les voy a subir el video y vamos a abrir un espacio para dudas y preguntas en Academic, ya sea en el foro o en una actividad y aquí en WhatsApp, porque vamos a hacer actividades. Y a partir de ahí ya vamos a haber visto el tema para que la siguiente clase ya entremos con ese tema, ya poderlo aplicar. Entonces van a ser 3 semanas en las que vamos a trabajar de esa forma. Va a ser 1 hora entre semana. Seguramente se las voy a subir entre el miércoles y el jueves, para que es 1 hora nada más. Entonces voy a hacer la presentación, explico la actividad y con eso se va a cerrar ese tema. Cada tema tiene pues diferentes, depende de la extensión, ¿no? Pero cada tema tiene diferentes contenidos y vamos a tratar de que sea pues lo más asimilable posible para podérselos explicar en 1 hora. Entonces, ya dicho eso, yo creo que va a ser entre miércoles y jueves. Dicho eso, les comento que les avisaría entre el lunes y el martes, más o menos cuándo quedaría la actividad y el video de la clase, porque si tarda un poquito en subirse. Entonces, nada más era para avisarles que va a haber otra actividad entre semana y un video que tienen que ver. Ok, Está bien, maestra. Gracias. Vamos a continuar con el tema de control. Maestra, hola. Sí, buenas tardes. ¿A quién me dice hola? Nada más para decir presente. José Antonio. Ok. Listo, José Antonio. Ok, vamos a continuar entonces, de nada, con la parte del control. Aquí sí les voy a recordar, si pueden en la medida de lo posible hacer apuntes. Si es en su guía, este tema lo vamos a empezar a ver a partir de la página 12. Pero para que no extendernos mucho, pueden hacerlo en la hoja de atrás, en la parte de atrás, y hacer sus apuntes. Yo les voy a decir específicamente qué tenemos que anotar de cada punto o de cada tema. Entonces vamos a iniciar a ver el tema del control. Como preámbulo del tablero de control, que en la práctica es el cuadro de mando integral, les había dicho que había una diferencia. ¿Se acuerdan por qué le decíamos al tablero de control cuadro de mando integral en las empresas? ¿Alguien se acuerda? Creo que David mencionó un ejemplo. Ok, si no les recuerdo, ¿no? El tablero de control es un espacio, un esquema donde puedes visualizar y medir el funcionamiento y el logro de los objetivos de una empresa. De una empresa en términos coloquiales, ¿no? Pero el tablero de control es como el de tu vehículo, es un esquema. En el caso de las empresas, el tablero de control no se debe llamar como tal tablero, sino que se debe llamar cuadro de mando integral, porque debe contemplar la medición de todas las áreas de la empresa. Entonces, le decimos tablero de control porque en la práctica eso es un esquema para controlar. Pero el nombre de la estrategia, del mecanismo, es cuadro de mando integral, o CMI, que es como se los había mencionado al principio, ¿no? El CMI. Entonces, ¿qué es el control? Por ahí mencionan en uno de los autores en el estudio del análisis del control, que es, la vez pasada vimos a Smithin. Entonces, ¿cuál es el estudio? ¿Qué es el control o qué define Smithin del control cuando hablamos de la nueva gerencia? Dentro del proceso administrativo, si recuerdan, en las 4 etapas del proceso, el control se encontraba hasta el final. Era la planeación primero, después la organización, luego la dirección y hasta el último encontrábamos el control, porque decíamos que era esas actividades o ese conjunto de actividades donde logras medir si estás cumpliendo con los objetivos o las metas planteadas, y todos los mecanismos que llevabas a la práctica para lograr eso formaban parte de un control, de mantener supervisión y observación en el proceso. Entonces, ¿qué es el control? En términos específicos, ¿qué representa el control? Es un proceso, nos dice, mediante el cual se determinan las actividades que guiarán el desarrollo del negocio. ¿Cómo controlamos una empresa? Supervisándola, dándole seguimiento a sus actividades y midiendo para ver si se están cumpliendo los objetivos planteados. O sea que todas las actividades en una empresa deben estar controladas o deben tener ciertos mecanismos de control, porque si no mides, no puedes mejorar. Si no mides, no puedes conocer la situación. Por lo tanto, el control es sumamente indispensable en todas las actividades del desarrollo del negocio.
Nos decía también que el control se puede encontrar en todos los aspectos de la empresa, en todas las áreas de la empresa, porque puedes controlar tanto la toma de decisiones como la producción, la operación, absolutamente todas las áreas en una empresa se pueden controlar. Entonces nos da aquí un ejemplo ya un poquito más aplicado, que dice que el control se puede observar desde que reclutas al personal. ¿Cómo controlas? Pues estás revisando que la persona a la que estás entrevistando, por ejemplo, cumpla con el perfil. Tienes una cédula de puestos, ¿se acuerdan en manuales de organización? Que había una cédula de puestos donde se determinaba las características del perfil idóneo de la persona que pudiera ocupar el puesto. Entonces ahí estás controlando, porque estás asegurando que reclutes correctamente y la persona que entre al puesto pues haga su trabajo bien y sea funcional y sea útil y sea eficiente, ¿no? Hasta el lanzamiento de nuevas campañas publicitarias. De ahí que el correcto empleo del control desencadena el éxito o fracaso de una empresa. Éxito si controlas porque vas midiendo y sabes si necesitas redireccionar o si la empresa está funcionando de la manera adecuada, correcta. O fracaso si no controlas, si no analizas, si no das seguimiento, si no mides, probablemente se te pueda salir de las manos algunos factores que no podemos controlar. Muchas veces en las empresas se nos salen de las manos y ahí es donde se presentan los problemas, así como vimos en los ejemplos del proceso administrativo. Estoy tomando, Mayra, la coquita. La coquita. Ay, siempre que regreso hay fiesta. Es que el Antonio anda haciendo de comer, anda con la cazuela, profe. No. Muchachos. Antonio, ¿qué pasó, Antonio? Mande, maestra. Ok. No, aquí todo bien. Continuemos, por favor. Bien, entonces decimos que el control se encuentra en todas las actividades del proceso administrativo de una empresa. No importa qué se haga en la empresa, qué decisión se tome, siempre tiene que existir un mecanismo de control. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Con evidencia física, decíamos, si se acuerdan, con alguna base de datos, con algún reporte, registro, lo que sea, que nos permitiera analizar con evidencia si se estaba cumpliendo o no los objetivos planteados. ¿Me pueden decir si ven la presentación, por favor? Sí, maestra. Gracias. Maestra, ¿puede repetir un poquito de lo que dijo ahorita? Dijo que se puede medir con alguna base de datos. ¿Y qué más dijo? Por favor. Ok, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero como ejemplos, con base de datos, reportes estadísticos, reportes métricas, reportes de informes. Son mecanismos para controlar, ¿no? En la práctica vamos a aprender bastantes, ¿no? Conforme vayamos avanzando, pero son como mecanismos muy comunes para controlar. Bien. Muchas gracias, maestra. De nada. Ahora sí vamos a ir operacionalizando el ejemplo o el término del control. ¿Cómo se debe implementar en las empresas el control? Nos dice por ahí Richard que son 4 elementos. ¿Cómo podemos implementar el control en una empresa de forma efectiva? Nos dice, primero, tiene que haber sistemas de información o fijar sistemas de información. Les voy a pedir que para esto hagamos como un cuadro sinóptico, así con esta llavecita que les estoy poniendo aquí en su diapositiva, nada más que lo hacen en una hoja blanca y le vamos a poner aquí de título, le podemos poner elementos del control, por favor. Ajá, y le van a agregar 4 puntos. Así. Y cada punto va a ser uno de los elementos. El primero, fijación de sistemas de información. Segundo, desarrollar normas de actuación. Tercero, medir resultados. Y cuarto, medidas de control o conclusivas. Ok, estos 4 elementos del control que los vamos a tratar de llevar a la práctica cuando diseñemos nuestro tablero, nuestro cuadro de mando, se tienen que implementar a partir de diferentes mecanismos dependiendo de las necesidades de la empresa. En el primer punto, el primer elemento,
que es fijación de sistemas de información. Sí les voy a pedir que me vayan siguiendo ahí con su llavecita. Perdón, ok. ¿Qué es la fijación de sistemas de control? ¿O cómo se puede controlar a partir de la fijación de sistemas de control? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Qué estresante cuando se desconecta. Listo. Lisette, ¿me escucha? Sí, maestra. ¿Me puede ayudar a leer, por favor? Sí. Ok. No. Nada más que no se ve. Ahí le va, ahí le va. Sí, no estaba compartiendo la pantalla. Perdón. Listo. Listo, listo. Ok. Elementos de control. Fijación del sistema de información. Herramientas que se le permiten a la empresa sistematizar la información. Bien. ¿Qué herramientas le permiten sistematizar la información a una empresa? ¿Qué sistemas de información? Lo que mencionábamos ahorita, estos mecanismos de control, como los softwares para registrar bases de datos. ¿Sí? Generalmente utilizamos Excel, para la nómina podemos utilizar el sistema 3, por ejemplo. ¿Cómo llevamos? Sí, no los he perdido. ¿Cómo llevamos a la práctica el sistematizar la información? Sistematizar significa hacer un sistema, y hacer un sistema significa ordenar la información. Entonces, por ejemplo, para la nómina tenemos que ordenar a los empleados, ¿verdad? Tenemos que ordenar el número de empleados, el número de horas, ligarlos con su nombre, de acuerdo con su sueldo, asignar una cantidad semanal o mensual o quincenal, dependiendo de cómo se les pague, y vamos ordenando la información. Entonces, para controlar, la fijación de sistemas de información es uno de los principales elementos para ordenar la información, para sistematizarla. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Por ejemplo, con las bases de datos. Ya depende de las empresas cómo fijen sus sistemas de información, ¿no? Hay otras empresas que a través de las redes sociales o a través de una página electrónica o de un intranet, que antes se utilizaba mucho el término intranet, que ahora es una red, también es lo mismo, ¿no? Pero es una red interna con la que los empleados se pueden comunicar de manera eficiente sin que haya, no necesariamente tiene que existir una conexión a internet, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la fijación de sistemas de información. Ahí en su llavecita, en el primer concepto, vamos a ponerle herramientas para sistematizar y ordenar la información. Ese es el primer elemento, la fijación de un sistema de información. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica? Con herramientas para ordenar la información. Okay. El siguiente elemento es desarrollar normas de actuación. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, maestra. Adelante, Flor. Gracias. Desarrollar normas de actuación. Lineamientos que permiten mantener un orden en el proceso de organización y dirección. Bien. Lineamientos. ¿Qué son? Son una línea a seguir, ¿verdad? Algo que tienes que respetar. Y dice que permiten mantener un orden en el proceso de organización y de dirección. Es decir, son normas de comportamiento. Normas de qué es lo que debes hacer dentro de tu empresa. ¿Cómo se lleva a la práctica estas normas de actuación? ¿Alguien me podría decir algún ejemplo que quiera participar? ¿Cómo se llevan a la práctica estas normas de actuación en la empresa? Maestra, Sí, Carmen. ¿Pudieran ser como el reglamento de la empresa? Correcto, el reglamento, las políticas de la empresa.
¿Okay? Algunas empresas manejan también un código de ética o un código de conducta. También forman parte de esas normas de actuación, porque te dicen qué es lo que debes hacer y qué no debes hacer en el proceso de organización y dirección, ¿no? Entonces, es correcto. ¿Cómo se lleva a la práctica? Con normas, políticas, reglamentos internos, reglamentos de conducta, códigos de ética, etcétera, etcétera. Siempre y cuando se desarrolle un lineamiento para que actúes de cierta forma. El tercer elemento de esos 4 que le vamos a poner ahí en la llavecita, porque aquí no está tan planteado, no está planteado como tal. Vamos a ponerle medir con indicadores y evaluar eficiencia. Ese es el tercer punto. Dentro del control también puedes medir con indicadores y evaluar la eficiencia. Ay, otra vez. Es que hay muchos maestros aquí cerca dando clases. Ese es el problema. Gracias. Y mayor eficiencia. Okay. Ahí va nuevamente. Medir con indicadores y evaluar eficiencia. ¿Cómo miden las empresas sus resultados? Tienen que tener alguna forma de medición y casi siempre la herramienta que utilizamos pues son indicadores. Más adelante iremos viendo las herramientas de los indicadores como la semaforización, las técnicas de medición. Vamos a aprender a diseñar incluso los indicadores. Entonces, ¿por qué el control tiene que implementarse a través de un elemento que es medir resultados? Porque recuerden que hay una frase que a mí me gusta mucho, que de hecho se las mencioné al principio. Recuerden que lo que se puede medir siempre se puede mejorar. Entonces, cuando controlas a través de la medición, siempre puedes ser mejor y más eficiente. Por eso tenemos que utilizar los indicadores, porque nos permiten conocer la situación de la empresa o de algún área en específico, o de alguna situación o de alguna actividad o del logro de algún objetivo, para saber si lo estamos haciendo bien o no. Y medimos la eficiencia, evaluamos la eficiencia. Maestra, Mande. estos también pueden ser como los métricos que se llevan a cabo en las empresas. Por ejemplo, en la mía llevan a cabo los métricos todos los días. Se les llaman TIRS y ahí es donde dicen lo que está pasando en la empresa, no sé, los rechazos que ha habido, cómo hay que mejorarlo. ¿Eso también pueden ser los indicadores? Es correcto, es medir resultados. El indicador sería el porcentaje dentro del métrico o la fórmula con la que se obtiene la cantidad. Y el métrico sería un sistema de información. O sea, la métrica, ya las gráficas, las tablas, son sistemas de información que te permiten tomar decisiones. Y el indicador sería la fórmula o la cantidad, pero es correcto. Maestra, nosotros para evaluar la eficiencia tenemos lo que es un estándar. Ah, y bien. base a eso es como medir. Bien, pero su estándar es un indicador, ¿verdad? Porque es un parámetro, Sí. es un parámetro de calidad para saber si se está siendo eficiente o no. Entonces, les indica si está funcionando o no lo que Maestra. están haciendo. Sí, Antonio. Una herramienta de medición, Ajá. por ejemplo, podría ser un checador de llegada de entrada. Sí, ¿Aplica sería como una tal? herramienta de medición. Sí, claro que sí, porque de ahí obtiene la información. O sea, de ahí obtendría la información para el resultado de su indicador. Claro, y sobre todo ahora que están como automatizados, ¿no? Sí, y de hecho están muy vinculados con la tecnología. Ya ahorita el checador, técnicamente, no sé si todas las empresas tengan el vínculo de esa forma, pero técnicamente puedes entrar, checas y se va capturando en un sistema tu información. El nombre de acuerdo con el folio, ¿no? O con tu tarjeta. El nombre de la persona, la hora de llegada, la hora de salida. O sea, algunas empresas están tan avanzadas que están ya midiendo los horarios, la productividad incluso del empleo a través de checadores, ¿no? Entonces sí, viene siendo un mecanismo que es un sistema de información para medir resultados a través de indicadores. Nosotros, maestra, hacemos lo que usted acaba de mencionar ahorita. Ajá. Medimos. Ay, me desconecté.
Dios santo. ¿Quién cumpleaños? No la alcancé a escuchar, Carmen. No la alcancé a escuchar, nada más. Le comentaba que nosotros en la empresa, en base a lo que usted estaba comentando, nosotros tenemos, en cuanto a los horarios, tenemos una manera de empezar a medir resultados. Los horarios de entrada y salida de los empleados, más aparte, hacemos un reporte en el que ponemos de qué hora a tal hora se hizo tal actividad, y en base a eso nosotros ya también tomamos medidas para la siguiente producción, cómo vamos a tener, cuántos tiempos vamos a tardar en obtener esa producción. Excelente, es un mecanismo de control y de hecho es muy utilizado, ¿no? Qué bueno que lo hacen, porque también a veces las empresas, por dejar la parte operativa a los gerentes o a los de producción, consideran que no es necesario. Ellos solamente miden resultados, miden el indicador y ven la productividad, pero no hacen una relación del trabajo que se implementa, el tiempo que se tarda, el esfuerzo, los insumos y la productividad, ¿no? Entonces es muy bueno que lo hagan. Es un sistema de información y indicadores. De hecho, ahí tienes varios indicadores en un solo sistema de información. Así que está muy bien. Así es. Ok, y cerramos con el último elemento de control, que son las medidas de control o conclusivas. Este punto es posterior, o sea, no es un elemento que puedas tener de manera constante. Maestra. Mande. ¿Sí? Sí, Flor, le escucho. Sí, Flor, la escucho. ¿Me pueden escuchar, muchachos? Creo que sí, otra vez. No puede ser si yo los escucho a ustedes. Y era cuando no se me cancelaba tanto el internet. ¿A todos les dieron ya sus días libres, chicos, o no? No, hombre. Nada libre, compañera, a trabajar 24/7. Bueno, yo ya no voy a trabajar. Horas, hasta las 10 de la noche casi todos los días, más horas. Yo ya estoy descansando. ¿En serio les dieron vacaciones, padre? No, no son vacaciones, nada más las personas que tenemos alguna enfermedad para no estar ahí propenso a contagiarnos. El alcoholismo aplica. Bien. Ok, muchachos, ya regresé, los estoy escuchando. ¿No ves escuchan? que soy hipertensa? ¿No ves que soy hipertensa, Antonio? ¿Sí me pueden escuchar, muchachos? ¿Qué maestra? Ok. Maestra. Bien, vamos a continuar y ahí luego Maestra, siguen actualizándose. Sí. Disculpe, ¿puede poner la diapositiva de la número 2? Nada más para tomarle una foto. Ahí está. A ver. De los elementos, la número 2. Ahí está. Espérame. Me repite. Listo, gracias. Ok, entonces estamos con las medidas de control conclusivas, que son decisiones de estrategias, o normas o lineamientos que se toman después de que se hace una medición. Este elemento del control se aplica en diferentes momentos. Una vez que haces un diagnóstico, mides con indicadores, desarrollas un sistema de información para obtener lo que necesitas para el indicador, se pueden tomar decisiones conclusivas o conclusiones, como dice coloquialmente el estadístico de elemento de control. Ahí les voy a pedir, por favor, que desconecten su micrófono. Ahí está. Ok, o que apaguen la novela si quieren tener el micrófono activado, ¿no? Ok, entonces, medidas conclusivas son aquellas medidas o decisiones que se toman después de obtener información del control, ya sea información de los indicadores, de los sistemas de información o normas de actuación que se hayan diseñado antes y que hoy, después de un diagnóstico, determinaste que deben cambiar. Entonces son decisiones de conclusión después de que obtienes información nueva a partir del control. Por ejemplo, Maestra, mande, Antonio. vamos a un pequeño paréntesis. Con respecto a este elemento, a las medidas de control conclusivas, esto me suena como que es un post-análisis de lo que aconteció. Así es. Como para mejorar.
como para mejorar. Por ejemplo, usted tiene su sistema de información donde determina la productividad de sus empleados y tiene una medida para que esa productividad constantemente haya una mejora continua, ¿no? Constantemente incremente la productividad, no sé, a través de motivar a los empleados, de capacitarlos, de darles siempre las herramientas necesarias, etcétera, etcétera. Pero usted está midiendo y esas mediciones, esos resultados le ofrecen información. Esa información le ayuda a tomar medidas de control nuevas o conclusivas, es decir, una conclusión de cómo lograr los objetivos planteados en la medición, en la planeación. Entonces, estas son después de obtener información del control. ¿Cómo se pueden aplicar estas medidas conclusivas? Esto sí tiene que ver bastante con el tiempo. Por ejemplo, hay empresas que tienen parámetros. Yo les mencionaba el ejemplo de Chevron, que uno de sus compañeros pero del grupo de mercadotecnia tiene ahí un puesto, tiene una gerencia regional, y él lo que hace es que cada 3 meses hace una autoevaluación del trabajo tanto de él como de sus empleados, porque él coordina 5 sucursales. Entonces él me decía, profe, pero yo tengo parámetros de medición para los empleados. Por ejemplo, mido la productividad y lo hago de manera independiente, de manera individual, pero cada 3 meses reviso la productividad de todos y tomo una determinación, una conclusión de el trabajo que debemos hacer todos en conjunto, se debe redireccionar o se debe seguir trabajando de la misma forma. Y entonces implementa medidas, estrategias ya más a nivel macro, ¿no? Para el trabajo que hace toda la empresa. Ese es un ejemplo. Pero ya las medidas conclusivas pues son un poquito más generales, no son normas de actuación específicas para el logro de un objetivo planteado, sino cómo debe funcionar la empresa o el departamento o el área después de una evaluación o de una medición de resultados a través del control, ¿no? Entonces, básicamente eso es la medida conclusiva. Diseñar estrategias, nuevas normas o lineamientos después de obtener información del control. A partir de esa información, entonces ya redireccionas el curso, el rumbo de la empresa, las actividades que se realizan y renuevas, ¿no? Las empresas muchas veces se lo toman a pecho y dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a todos los empleados. Me despides a estos y te traes nuevos, nada más que se queden, no sé, los gerentes o los de producción. Y eso no es una medida conclusiva, o sea, al contrario, eso es no es una estrategia, es una limpia en la empresa. Y no es una decisión, por supuesto, estratégica, porque lo que va a tener, la consecuencia que va a tener, pues va a ser capacitar nuevamente, la curva de aprendizaje, incluso recuerden que cuando tienes un empleado nuevo te tienes que adecuar a pérdidas de tiempo, al trabajo que no sale bien, ineficiencias, que no es necesariamente porque sea nuevo, porque no conozca, sino porque tiene que hacerse de la curva de aprendizaje de la cultura organizacional de la empresa. Entonces, medida conclusiva no es tomar una decisión en un proceso determinado. Medida conclusiva es después de que la información la obtienes del proceso del control, tomas una decisión para que algo funcione mejor. Eso es una medida conclusiva o de control, ¿no? Bien, les voy a pedir que entremos en su academic a la actividad número 2. Deben de tener por ahí un formato. Déjenme, se las voy a mostrar también aquí en la pantalla. Control. Debe decir control. O si ya lo descargaron, porque es una actividad que teníamos desde la semana pasada. Es este formatito. ¿Sí? ¿Me pueden decir, por favor, alguien si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, maestra. Ok, gracias, Carmen. Ok, si se dan cuenta, aquí hay 2 cosas. La primera es una tablita que dice el control empresarial. Okay, en esta primera tablita nada más es colocar en el paréntesis el tipo de elemento de control, dependiendo del ejemplo. Y la segunda parte es un texto de una empresa, es un caso donde se debe aplicar el control, porque tiene un problema la empresa. Entonces vamos a identificar de esta empresa, con este ejemplo, cuáles pueden ser. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo les puse los elementos del control, que los acabamos de ver, y cuáles pueden ser
los mecanismos en que se llevan a la práctica estos mecanismos de control. Por ejemplo, esta es una pizzería, la empresa se llama Pizza y Corre. Entonces, ¿qué sistema de información se requeriría para tener un control en esta pizzería? Por ejemplo, un formato para determinar las ventas diarias. Y ese formato nos va a dar la información, ya sea una base de datos, un software, un reporte, un informe escrito, depende de cómo se maneje la empresa, ¿no? Pero ahí ya tengo un ejemplo de un sistema de información. Un mecanismo donde obtengo información como insumo para tomar decisiones. Entonces lo mismo vamos a hacer con los otros 3 ejemplos. De cada uno de los elementos de control vamos a poner un mecanismo. Ok. Y en el caso aquí abajo. Ajá. Le vamos a poner como una respuesta, maestra. Ajá, un mecanismo de cómo se lleva a la práctica ese elemento en este ejemplo. Ok. Ok, y en el caso de los paréntesis, pues nada más es colocarlo en donde corresponda. Ok, ¿les parece si les doy, cuánto será bueno? ¿20 minutos? Yo creo que sí nos alcanza con 20 minutos. Sí, maestra. Ok, entonces lo revisamos a la 1:30. Ok, maestra. De igual forma yo voy a estar aquí por si tienen dudas o alguna pregunta o aportación. Maestra. Sí. ¿Podría por favor poner la dispositiva de desarrollar normas de actuación? Ahí está. Okay. Maestra, Mande. ¿podría cambiarle por favor la de fijación de sistemas de información a la dispositiva, por favor?
Profe, ¿me podría poner la diapositiva de la 3, por favor? Listo. Gracias. Profe, Mande. en la segunda parte de abajo del texto, donde dice medir resultados, medidas conclusivas, ¿vamos a poner como un plan sobre eso? Sí, puede ser un plan, puede ser para medir, ¿verdad? O puede ser un indicador. Por ejemplo... ¿Sobre el texto o de lo que usted nos dio? Sobre el texto, pues tiene que ser basado en la pizzería. O sea, tiene que ser aplicado la forma de medir, ya sea el procedimiento para medir o un indicador. Ok, gracias. Okay. Bueno.
Listo, muchachos, 3 minutitos más. Listo, muchachos, vamos a resolverlo para que tengan oportunidad de subirlo a Hangout, perdón, a Academic. Ok, y esto va a ser también con participaciones, pero esta vez va a ser un poquito diferente, porque yo les voy a decir quién va a participar. Y si esa persona no contesta, ya yo también les voy a decir quién sigue, ¿no? Ok, vamos con el punto número A. Y va a ser David. ¿Tiene la respuesta del punto número A? Ahí está. Número A. Ajá. Sería medir resultados. Sería se solicitó. Ajá. Se proporcionó al gerente de procesos un software para registrar las mermas de los productos considerando fechas de entrega. Ok, ¿y cuál era el otro que me iba a decir? El otro era se solicitó al gerente de ventas un reporte con las estadísticas de colocación y gestión de cartera de clientes, ya que el nuevo plan de ventas obliga a la empresa a transparentar sus indicadores. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? Maestra. No, maestra. ¿No miras? Sí, Flor. Aquí está. Se instruyó. Ay, se borró, espérame. Ajá. Déjame. Ahí está. Se instruyó al encargado del almacén para que cualquier proceso de recepción de productos sea evaluado y supervisado por el gerente de compras. No. Avilés, sí, Carmen. La número A, yo tengo como evaluar la eficiencia de las acciones y procesos planteados mediante indicadores. Yo también, maestra, tengo esa. Ok. Yo también, maestra. También tengo la primera. Esa es correcta, Pero se fijan que hay dos medir resultados, ¿verdad? Sí. También la respuesta de David es correcta. ¿Cuál fue la que dio David, maestra? Evaluar la eficiencia de las acciones y procesos planteados mediante indicadores. Okay. También en la instrucción que se le dio al encargado, ¿no? ¿Cuál sería? El de maestra dijo, no escuché la de David. El proceso. No. Hay que ver ahí cuál es el objetivo de ese planteamiento. Ok, vamos ¿Cuál a fue la que continuar. dijo David, maestra, para checarlas que no la escuché? Evaluar la eficiencia de las acciones y procesos planteados mediante indicadores. Esa la dijo Avilés porque es la que... Esta la dije yo, maestra. Ok, esa es correcta. Ajá, ¿y cuál dijo David, maestra? Lo que no supe. David dijo dos. David dijo se instruyó al encargado y dijo otra, pero no me acuerdo cuál. Ajá, se proporcionó al gerente de procesos un software para registrar las mermas de los productos considerando las fechas de entrega. ¿Y cuál es la correcta según David? Según usted, digo, de David, para tomarle en cuenta yo aquí. Es evaluar la eficiencia de las acciones y procesos planteados. Ah, la que yo dije. Ah, ok, está bien. Es correcta, ajá. Bien, continuamos con... Daniela no está... Mayra,
¿Tiene la B, Mayra? Ok, entonces con... Yo, profe Romero. Sí, Lisette, la escucho. A la B, yo puse, es el proceso mediante el cual se determinan las actividades que guiarán el desarrollo efectivo del negocio. Correcto. Es el proceso mediante el cual se determinan las actividades que guiarán el desarrollo del negocio. Controlando, guiamos el desarrollo del negocio. Bien. La número C. Yo, maestra. Sí, Mayra. Yo. ¿Es Luz? No le estoy atinando a la voz. Oh, my God. Otra vez. Feliz, ponte pilas. ¿Ya dije? Ya sé. Listo, Lisette. Ahora sí la escucho, perdóneme. ¿Sí? Maestra, ¿usted va a decir quiénes o podemos robar respuestas? Sí pueden robar respuestas, nada más que yo les digo quién la roba para nivelar las participaciones. Ok. Ok, a ver. Sí, Lisette, ¿la escucho? Mayra, le había dicho a Mayra. Ok, Mayra. Ya había dicho la B, profe. La C, Mayra. Sería la C, Mayra. Sí estaba en luz, muchachos. ¿Me pueden escuchar? Sí, yo sí. Sí, pero la pantalla se quitó. Ok. Sí, listo. maestra. Es la C, Luz. La pantalla no aparece. Perdón, Lisette, es la C. ¿La tiene? Es que dije la B. ¿Puede decir otra? No, entonces paso con Mayra. ¿Me puede escuchar, Mayra? Ok, si no, pasamos con Katia. ¿Quiere participar? ¿Tiene la respuesta, Katia, de la C? Yo. Vaya. ¿La escucho, Katia? La C es herramientas que le permiten a la empresa sistematizar la información. Correcto. David, ¿tiene la D? ¿Quiere participar? Justo es la misma que le había tocado, ¿verdad? Ajá, ya le había tocado. Nos brincamos a la E, David. Medidas conclusivas. Ajá. Conclusivas. Yo la robo, maestra, si no se la sabe. Ramírez. Yo, Montoya. Ramírez. No, David, ok. Bien, sería Flor. Debido a los problemas presentados en el área de producción, desde hace unos meses se llegó a la conclusión de que será necesario reestructurar el proceso de manufacturación. Correcto. Es una medida conclusiva porque después de una investigación se determinó que se tiene que reestructurar el proceso de manufacturación, ¿no? Es una conclusión después de un proceso de control donde se obtuvo información. Bien, Flor, bien. Y cerramos con la F. Antonio, ¿quiere participar? Sí, maestra, por favor. Sí, adelante. La F. La F, ajá. Formas de actuación. Sí. Se proporcionó al gerente de procesos un software para registrar las mermas de productos considerando fechas de entrega. Ok. Y también tiene otra respuesta, ¿verdad? ¿Quién me la dice? ¿Quién quiere participar con esa otra respuesta? Ay, otra vez me quedé.
¿Apenas? ¿Cuál es yo, Antonio? No te voy a decir. Antonio, ¿cuál es yo? Ok, La este. listo. De repente se me congelan sus lindas caritas, ¿no? Antonio fue el último que participó. Ahora sigue Luz. Jerónima, ¿está por ahí? Sí, maestra. Paradoxo. Luz, ¿quiere Déjame en paz. participar? Sí, maestra. Ok, ¿cuál sería la F? Aparte de la que señaló Antonio. Sería la de... Se instruyó al encargado del almacén Correcto. para que cualquier proceso de entrega-recepción de productos sea avalado por el supervisor o por el gerente de compras. Así es correcto, Luz. ¿Por qué? Porque hay una instrucción, hay una norma de comportamiento que se tiene que seguir. Bien, y la última, Sí. queda una vacía. ¿Cuál es? ¿Alguien quiere participar? Aquí sí es abierto. ¿Cuál es, profe? La que queda vacía. Se solicitó al gerente de ventas un reporte con las estadísticas de colocación y gestión de cartera de clientes. Yo, Avilés, maestra. Sí, Carmen, ¿la escucho? Yo ahí le puse la D, maestra, medir resultados. Porque te está hablando de, quieres saber los indicadores, no sé si esté correcto. Yo le puse la E. La E, maestra. ¿Quién le puso la E? Medidas conclusivas. Ramírez. ¿Quién Romero, te gané. Romero, ok. Yo le puse ¿Por la qué le X, puso ¿no? medidas conclusivas, Lisette? Y ya se fue. Es medidas conclusivas, muchachos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo plan de ventas y la medida ¿Por qué que le se pusiste una tomó X, verdad? es que el gerente de ventas de ahora en Z. adelante utilice un reporte. No, Por eso, Z. por eso Oh. es la E otra vez, se repite la de medidas conclusivas. ¿Dos qué? No entiendo. Oye, nomás te la pasas comiendo. Pues, Pero No me digas, pues. Liz. Casi inmediato se dan cuenta cuando me desconecto, ¿verdad? Ahí sí están bien pendientes. es que aparece, maestra, que se... Maestra, estamos pendientes de todo. Sí, yo sé, este grupo es especial. Lisette me contestó Mande. Yo que... Ajá, puse la E, medidas conclusivas. es correcto. Esa es la respuesta correcta, muchachos. Así queda A, F, E, F, B, C, E. Y el siguiente punto, vamos nada más así para este no se los voy a revisar aquí, nada más así para que quede claro cómo se debe hacer, para que tengan oportunidad de subirlo. Ahorita les voy a dar un espacio de tiempo para que descansen. Les voy a explicar en qué consiste esta actividad nada más nuevamente. Fijación de sistemas de información. Un sistema de información que se utiliza en esta pizzería de acuerdo con la información que tenemos para controlar una norma de actuación o un conjunto de normas que podría tener la pizzería para controlar, cómo se medirían resultados, algún indicador, algún mecanismo de medición y medidas conclusivas. ¿Qué medidas se podrían tomar después de qué información obtenida del control? Solamente un ejemplo como el que yo les puse aquí. Con que tengan esto ya pueden subir su actividad a Academic. Sí les pido que traten de hacerlo en el tiempo que les proporciono en clase para que después no estemos batallando con eso de las fechas. Entonces, ahorita les voy a dar 20 minutos. Regresamos a las 2:05 a clase para que descansen un poquito. Entonces ya Gracias, podemos subir. maestra. Sí. Maestra dice que ya podemos subir el trabajo, Ya ¿verdad? lo pueden subir. Gracias. Y lo de abajo que dijo que es que no escuché porque se me desconectó. Lo de abajo son los ejemplos de los mecanismos específicos de cómo se implementan los 4 elementos del control. ¿Qué sistema de información podría tener la pizzería? ¿Qué normas de actuación podría tener? ¿Cómo mediría resultados la pizzería? O sea, van a poner ejemplos de cómo se llevan a la práctica esos elementos en una pizzería, con el caso que yo les proporcioné. Pero le puedo decir una vez si estoy en lo correcto, Adelante. maestra. Sí, claro que sí, Carmen. Por ejemplo,
En medidas conclusivas puse, se buscará la optimación de la cadena de suministros en base a la implementación de los controles, reportes y análisis de resultados. Excelente. ¿Está mal? Está bien, pero nada más hay que señalar cuál es la medida conclusiva. ¿Cómo se buscará la optimización? ¿Qué van a hacer? ¿Van a rediseñar procesos? ¿Van a capacitar? ¿Qué es lo que van a hacer? La medida es la acción. Y lo que usted me señaló que es correcto es la información que se obtiene del control. Listo, Carmen, le decía, la medida es la acción, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué decisión se va a tomar para mejorar ese proceso o para mejorar los ingresos o las ventas, como lo esté planteando en su objetivo? Yo puse, como le decía, le comentaba, en base a la implementación de los controles, reportes y análisis de resultados. Eso no sería... Esa sería el control, la retroalimentación que te ofrece el control. Ajá. Y ahora sí, ¿qué medida se tomaría? En base a esa información, ¿qué medida tomarías? ¿Qué decisión tomarías? Ok, maestra. Profe, ¿le puedo dar un ejemplo mío? A ver si... Lizeth, adelante. Le puse medir resultados. Se vaciará la información a software para tener un orden en el proceso de organización, porque arriba puse que íbamos a realizar inventarios diarios para tener un control de consumo nada más necesario. Excelente. Ahí está su información del control, son los inventarios, y su medida es hacer un software para organizar esa información. Okay. Es correcto. Maestra, por ejemplo, en la norma de actuación, yo puse, solo se recibirán productos en almacén amparados con un CFDI, los pagos aprobados se realizarán mediante cheque o transferencia electrónica, se llevará un control de inventarios. Listo. Y muy bien, Carmen, ahí está. Y resultados puse, se establece un sistema de control de inventarios con máximos y mínimos para evaluar la oportunidad de los suministros, se establece un reporte diario de existencia del almacén y un reporte diario de precios de los insumos obtenidos del Sistema Nacional de Investigación de Mercados, así como un registro diario de las diferencias entre existentes de insumos y de variación en los precios del mercado para medir la rotación y el flujo de mercado en los insumos y medir resultados. Ahí está. Así es, Carmen. Gracias, maestra. Listo. Bueno, muchachos, igual si tienen alguna duda por WhatsApp, por aquí también, aquí voy a estar yo de todas maneras. Regresamos entonces 1:45, regresaríamos a las 2:15. Gracias. Bien, ahorita nos vemos. Gracias, maestro. Nos escuchamos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. De nada, bye bye.